Buenas tardes, buenas noches, de madrugadita, desde Panamá, República de Panamá. Hoy es viernes 24 de octubre 2025. Este es el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Nuestra compañera, nuestra hermana, nuestra amiga Débora va a darles la visión de este ministerio. Adelante, Débora. Vamos a darle un momento a Fátima, que la va a poner. Listo. Voy a darle nuestra visión. Visión del grupo de damas y hombres hablando al corazón ministerio. Mujeres y hombres mensajeros de Dios que se desenvuelven en diferentes áreas de trabajo dentro de la sociedad, buscando enseñar con integridad y seriedad el amor de Jesús a otras mujeres y hombres, a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares con una vida balanceada, amando a sus esposos y esposas, a través de experiencias vividas y que ellos puedan recuperar sus hogares, sus hijos, familia y así dar un buen ejemplo de buenas obras para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios. ¿Cuál es el propósito del ministerio? Fomentar el amor, la hermandad y la ayuda entre mujeres y hombres para así lograr una vida en equilibrio considerando 5 prioridades. Amor a Dios, amor a la familia, al trabajo, iglesia y ministerio. ¿Cómo deben ser las mensajeras y mensajeros de Dios? Prudentes, cuidadosos de sus casas, generosos, temerosos de Dios, ejemplo de su familia y sobre todo conocimiento de Dios. Amén. Este es el María Luisa está en mute. Ajá. Esta es la visión del Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón. Vamos a tener en esta tarde, en esta entrega que va a llegar a manos de ustedes, al corazón de ustedes, al hogar, a la familia de ustedes, una enseñanza espiritual más. El título es Tener valentía para enfrentar batallas y nos los va a presentar nuestra líder Gloricel Morales de Lorenzana. Bienvenida y adelante, Gloricel. Gracias, María Luisa. Buenas noches a todos y gracias por aceptar el cambio del horario debido a situaciones diversas que se presentaron. Y hoy estamos aquí para que el Señor me guíe a través de la palabra para lograr que cada uno de nosotros, yo siempre creo que cuando Dios me pone algo en el corazón es para yo recordar de dónde me sacó, dónde me lleva y cómo he logrado avanzar en el camino del Señor, eh, eh, buscando la manera de cumplir con su palabra y apoyar a los demás que ponga Él en mi corazón y en mi camino. El tema de hoy dice tener valentía para enfrentar las batallas. Yo quiero recordar segunda de Timoteo 1:7, no lo puse porque ya lo mencioné en temas anteriores, pero es de importancia ese versículo porque todos, y no quiero ser alcanzativa, pero creo en lo particular por las enseñanzas que he recibido del Señor, que todo aquello que es desconocido para el ser humano tiende a tener un corazón apocado. ¿Qué significa un corazón apocado? Lleno de miedo, lleno de incertidumbres y de querer rehuir o huir de aquello que uno tiene que enfrentar para lograr ganar la batalla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso me hizo sacar pensamientos hacia atrás de cómo era yo cuando
originalmente recibí el llamado de Dios para entrar en la guerra espiritual. Creo en lo particular que todos los que están aquí, los que cuando se hizo el cambio para aprender de guerra espiritual en el proceso del grupo, hubieron muchos que se apartaron y salieron huyendo porque creían que no era importante para sus vidas tener que enfrentar retos que tenían que ver con aquellos obstáculos que en algún momento impiden que se evolucione o que haya victorias fuertes y poderosas de la mano del Señor. Pero el tiempo me indicó que estábamos en el camino correcto y quiero creer en el nombre de Jesús porque así me lo hizo sentir cuando estaba preparándome para este tema, que Él escoge a las personas que van a formar parte de su ejército, hace un llamado para ese proceso de guerra espiritual o batallas espirituales, y de aún así, además de eso, llena de gracia el corazón del hombre o de la mujer que tiene que tener una actitud de guerrera para lograr tener valentía para enfrentar los retos o batallas que se le presentan en la vida a diario. Cuando empecé este tema a recordar, a meditar, me pregunté yo de dónde me sacó el Señor para lograr aprender con un corazón valiente a poder enfrentar situaciones, tormentas que me ha dado la vida y mantenerme de pie en medio del dolor, en medio de la timidez, en medio del miedo muchas veces, y provocar que esa situación cambiara mi vida en una firmeza más fuerte que solo pudo venir a través del Señor Jesús. Entonces yo quiero hacer un recorrido con la palabra de Dios en esa enseñanza de tener valentía para ganar batallas, porque en este momento en la vida de cualquier cristiano y hasta de los que no son cristianos y no han querido decirle sí al Señor Jesús, estamos presentando en el mundo entero situaciones diversas, diferentes, y que impulsan a una persona a encontrar el camino para acercarse al Señor y que su vida pueda cambiar favorablemente. Y de eso se trata el tema, lograr provocar que haya en el ser humano una inquietud por encontrar aquello que va a provocar que si estás amargado puedas tener dulzura en el corazón, si tienes depresión, preocupaciones, falta de paz, que puedas lograr recibir de Dios de acuerdo a lo que tú quieras que el Señor determine en tu forma como persona, y que tú aceptes los cambios que Él quiere en un momento determinado dar. Entonces, yo escogí 2 versículos para empezar, pero antes de los versículos yo no busqué valentía solamente, sino busqué tener valentía en los sinónimos y antónimos, porque yo quería saber cómo un corazón apocado, un corazón tímido, puede provocar que el Señor entre con fuerza, con vigor, y que cambie la situación en enfrentar batallas, que pueda yo no huir de la situación, sino dejar que Él me guíe, cómo quiere Él que se cumpla su gloria y que yo me pueda mantener sostenida sobre mis pies, porque Él va delante de mi vida. No es un proceso fácil, lo van a ir viendo a lo largo del tema. ¿Por qué no es fácil? Porque yo tengo que desaprender para aprender.
lo que yo no supe hacer como persona, decisiones que no pude tomar en un momento determinado por desconocimiento o porque no quería sufrir y preferí mejor apartarme y soltar lo que me iba a hacer valiente en un momento determinado. Por eso que la valentía es tan importante cuando uno tiene procesos en la vida que Dios le pone en el camino, porque de eso va a depender que yo gane la batalla que tengo que ganar. Entonces busqué los sinónimos y antónimos de tener valentía y quiero pedirle el favor a María Luisa que me lea los términos de sinónimos, hago un pequeño comentario y después me lees los antónimos y empezamos a desarrollar el tema como el Señor me lo puso en mi corazón. María Luisa, por favor. Tener valentía. Sinónimo: braveza, valor, coraje, audacia, intrepidez, agallas, arrojo, osadía. Siempre ponemos presente en las enseñanzas que se dan o los temas que damos durante el mes, lo importante que es entender que los violentos son los que arrebatan el cielo. Eso está, si no me equivoco, en Mateo 12:11. Búsquenlo, por favor. Creo que esa es la cita. Y es importante entender, yo voy a lograr avanzar para rescatar mi vida y la de mi familia si yo tengo la determinación de arrebatar lo que el Señor Jesús peleó por mí en la crucifixión y resurrección de su vida. Y eso me va a permitir a mí tener no solo la capacidad de poderlo lograr, sino entender que separada de Él nada puedo hacer. Vamos a ir viendo a lo largo de este tema o de esta enseñanza espiritual donde me reafirma que si el Señor no está del lado mío y de mi mano, voy a ser uno del montón y voy a permanecer con mucho desconocimiento. Puedo tener milagros dentro de lo que es el proceso de mi vida personal, pero en la medida en que yo ofrezca poco, también voy a recibir poco, porque no voy a recibir lo que tiene que romper los esquemas de generaciones pasadas que en mi vida me han afectado en un momento determinado. Entonces yo tengo que aprender a soltar mi timidez. Recuerdo yo que cuando yo empecé en los procesos del Señor, yo era muy tímida con la palabra de Dios en el sentido de expresarla, proclamarla, declararla. Era muy pobre en ese sentido porque no tenía la fuerza interior ni tenía la capacidad de poder ver a mi alrededor lo que yo tenía que cambiar para que mi atmósfera se manejara de una forma diferente y con audacia para lograr tener las ventajas que yo tenía. Entonces, vamos a proceder a hacer la lectura de los antónimos de tener valentía, María Luisa, y leemos los dos versículos que escogí yo. Por favor, léeme los antónimos. Aquí está la cita bíblica, Floricel, de Mateo 12:11. Mateo 12:11, ¿verdad? 12:11. Léelo sí, si quieres, por favor. Sí, honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: el hombre de la mano seca. Dice el versículo 11. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oreja y si ésta cayere,
en el hoyo en el día de reposo, una oveja, perdón, Señor. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? No era la que yo quería, pero Floricel, ¿no es Mateo 11:12? Dice entonces, la es que ella, palabra. Pues, esa, 11, Desde los 12, yo leí días el dije de 11, 12, Juan. 11, pero era 11, leí 12. 11. Tienes razón, leí 11. Y el Ajá. 12 dice, pues cuánto más vale un hombre No, que una no, oveja. María Luisa. No, María Luisa, no. Mateo, Es Mateo 11:12. yo No dije 11, Mateo 12. 12. ah, Es 11:12. Tienes razón, estaba en el 12, en el 12, tienes toda la razón, perdón. Dice el 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Nueva versión internacional dice, Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. no quiero descartar la que leyó primero, esta María Luisa. Yo siempre creo que el Señor no me deja de sorprender y creo que el tener valentía en la vida para un cristiano significa que yo pueda dar lo que yo necesito y aportar a los demás. Entonces, el versículo que leyó esta María Luisa originalmente hablaba de la oveja que necesita una reparación de parte del Señor, y eso solo se puede hacer con batallas espirituales, porque hay demasiadas cosas en la vida de una persona que necesitan recuperarse. Ninguna me leyó la que yo quería realmente. No recuerdo. ¿Cuál era, Gloricel? Yo quiero, los violentos arrebatan los cielos. Y esa no es ninguna de esas dos, pero en este momento no quiero, en este instante hacerlo. Yo lo voy a buscar y lo voy a compartir al grupo porque yo sé que es Mateo 11 o 12 y dice que los violentos son los que arrebatan los cielos y la tierra. Esa era la que yo quería. Pero vamos a avanzar y después con calma la busco y se las comparto. Léeme los antónimos de tener valentía, por favor, María Luisa. Dice así, antónimos, cobardía, miedo, timidez, temor, debilidad, falta de carácter, indecisión. Bueno, cuando yo leí tener valentía y me di cuenta de falta de carácter, yo dije, por ahí tengo que moverme en el nombre del Señor, porque dice en Timoteo 2, en 1:7, tú no me has dado un espíritu de timidez o cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dependiendo de la Biblia que uno lea, en algunos dice timidez y en otros dice cobardía. Pero eso me hizo un llamado de atención, lo de falta de carácter, porque yo no puedo tener valor o valentía si no tengo un carácter formado por el Señor. Entonces, por eso se dan cuenta que cuando les mandé las citas bíblicas puse carácter y puse guerrero, porque puse falta de carácter o carácter porque de alguna manera la forma en que yo me desenvuelva como una persona escogida por el Señor para batallar
y para lograr ganar batallas, yo necesito tener un temperamento fuerte y necesito también tener un corazón valiente. Entonces, por eso me fui a la falta de carácter que me gustó, porque tanto tener valentía en lo positivo o en lo negativo tiene que ver como el Señor me permita desarrollarme interiormente y exteriormente para ser fuerte, decidido, determinante, para poder lograr obtener no solo para mí beneficios, sino los beneficios que tiene una persona. Entonces yo quisiera que este recorrido que voy a hacer yo a través de la palabra de Dios tuviera sentido en lo importante que es cómo me defino yo ante una batalla espiritual. ¿Qué puedo lograr yo al definir una batalla en mi vida personal? ¿Y cómo voy a lograr a través de la presencia de Jesús y del Espíritu Santo batallar de tal manera que yo pueda enfrentar la situación, lograr la victoria y avanzar a la siguiente batalla? Yo a lo largo de mi recorrido como persona he entendido que no es una batalla solo la que yo tengo que librar. Yo voy a tener batallas todos los días de mi vida. Unas más chiquitas, otras más grandes. Van a depender de lo que realmente yo necesito exponer en un momento determinado para lograr sacar esa libertad, porque es una lucha espiritual la que yo tengo cuando necesito ganar valentía en mi vida personal. ¿Qué significa eso? En la lucha espiritual, los pensamientos negativos van a llegar a mi vida personal. Mis actitudes negativas van a llegar a mi vida personal. Pero el afirmarme con Jesucristo va a permitir que yo pueda vencer las tentaciones o el pecado por medio de él si conozco y declaro la palabra de Dios con fuerza y autoridad en el nombre de Jesús. Por eso es que es tan importante cuando yo digo tener valentía. Para mí tener valentía significa saber orar, el ayuno espiritual, porque no es ayuno de comida, es ayuno espiritual como dice la palabra de Dios, porque dice, no es el que deja de comer el que va a tener una victoria espiritual, es aquel que obedece la palabra de Dios y permite que un ayuno espiritual quiebre y rompa esquemas en batallas espirituales que me va a ayudar a vencer el obstáculo y proseguir a la meta que necesito yo obtener para lograr beneficios o victoria increíble. Entonces, de eso se trata, tener valentía en frente de las batallas, para ganar una batalla, porque yo necesito afirmar mis sentidos. Yo siempre les he dicho, mis sentidos son muy importantes y yo no quiero sino declarar lo que yo logro en mi vida personal como persona, porque he sido escogida, he sido llamada para ser una mujer con un corazón de guerrera. Es la segunda vez que yo les digo, yo tengo un corazón de guerrera. Entonces, tener valentía me va a llevar a expresarles a ustedes qué es lo que significa tener un corazón de guerrero y lograr que yo pueda enfrentar las batallas y seguir adelante. Quiero recordarles qué importante es lograr
que el Señor transforme mi corazón. Lo dice bien claro en Ezequiel: dame un corazón de carne y no duro como lo tengo yo. Yo creo en lo particular y no quiero señalar de una manera en la cual todo tiene que ser de esa manera, pero creo que un corazón endeble es lo que ha provocado que el ser humano tropiece tantas veces, porque la firmeza de un corazón me deja a mí saber en quién confío, quién es mi criador y hacia dónde me lleva. Y si yo no tengo un corazón templado o con dominio propio en ese corazón, voy a tener doble ánimo siempre. Mis decisiones van a ser desacertadas porque no tengo valía ni tengo el coraje para enfrentar la batalla, porque no sé cómo lidiar con la misma. Entonces, siempre que uno tiene que enfrentar una batalla, uno tiene que marcar territorio. Es como, por ejemplo, yo siempre lo quiero llevar a enfrentarlo de tal manera que se pueda visualizar, porque lo primero que yo le pido al Señor siempre que me permite desarrollar la enseñanza para otros, porque me ha dado esa capacidad, yo lo primero que hago es que lo pueda decir de tal manera que con la autoridad de la palabra de Dios yo pueda romper esquemas, no solo de falta de entendimiento, sino que logre romper ese esquema que impide que la persona pueda lograr avanzar en victoria hacia donde quiere. En lo particular, yo, las veces que he tenido que enfrentar batallas muy fuertes en mi vida personal, siempre he recibido el aliento de vida del Señor a través de su soplo. Lo he recibido de formas distintas. Lo he recibido a través del oído, lo he recibido a través del olfato, lo he recibido a través de mi mismo cuerpo con el poder del Señor. Él me sorprende y no siempre es igual, pero sí percibo en mi corazón y en mi espíritu cómo se llena en ese momento de la fuerza que necesita tener para enfrentar la batalla. Y eso me hace recordar yo me estoy dejando guiar por el Señor. No he dicho las citas bíblicas que escogí, pero quiero recordar lo del pasaje de Elías cuando termina con todos los baales que tuvo que enfrentar en un momento determinado en el Monte Carmelo y cómo quedó cansado. Quiero decirles que cuando uno tiene valentía para enfrentar batallas, no significa que no va a quedar extenuado, cansado, agotado, porque va a ser una fuerza o una capacidad que viene del poder de Dios y va a provocar que la persona se sienta agotada, que la persona se sienta pesada, que la persona se sienta que le falta vigor, y eso es natural en una batalla espiritual. ¿Por qué razón? Porque la persona necesita llenarse de lo que provocó su forma de pelear la batalla con la ayuda del Señor y provocar llenarse nuevamente del Espíritu Santo y lograr avanzar a la siguiente batalla que va a tener presente. Entonces eso me hizo pensar en Elías. Cuando Elías termina de lograr vencer a los Baales que tenía que enfrentar, él quedó extenuado. Mucha gente piensa que tuvo miedo, pero no, él no tuvo miedo. Eso Dios me lo ha permitido entender después, sino que fue tanto la fuerza espiritual que él tuvo que hacer para vencer al oponente que estaba en ese momento, en ese lugar, que su cuerpo quedó desinflado, quedó prácticamente agotado, sin fuerzas. Y entonces es ahí donde el soplo del Señor es importante para la vida de una persona
que enfrenta batalla, porque ese soplo del Señor permite que esa persona se llene del alimento que necesita para recuperar su cuerpo, su espíritu y su mente. No importa si la persona es ejercitada, que hace ejercicio todos los días, que camina, eso no tiene nada que ver con eso. La parte espiritual que hay que vencer en la vida de un cristiano, sobre todo, no es una situación fácil de experimentar, y todo cristiano vencedor y que es un guerrero del Señor tiene que enfrentar momentos en los cuales necesita entender que una vez terminada la batalla, tiene que volver a enfocarse en el Señor para lograr sostenerse, liberarse de lo que agarró en ese momento y empezar a nutrirse con el Señor para saber que separada de Él no puede haber un guerrero. Entonces vuelvo y les digo, somos escogidos del Señor cuando somos personas que tenemos un corazón valiente, que somos una persona que va a enfrentar batallas y que necesita entender que en cada proceso Dios se tiene que glorificar y no nosotros como personas, porque eso lo que hace es evitar que la persona se enorgullezca, en su propio intelecto. Ay, yo lo pude hacer, maravilloso, sino que siempre un hombre o una mujer que tiene que tener valentía, tiene que tener un corazón guerrero, tiene que entender que depende de Jesús, depende de Dios. Nadie que tiene un corazón de guerrero o que tiene que trabajar en el Señor puede pensar no depender de Dios. Y eso lo vamos a ver a lo largo del recorrido de este tema. Entonces, María Luisa, por favor, léeme los dos versículos que te di, creo que fue Romanos 5, 3, 4 y después Romanos 12, 21. Pero uno primero lo leemos en las dos versiones y el segundo después en las dos versiones y empezamos a desarrollar el tema en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 3 de la versión Reina Valera 1960. Dice, resultados de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Leíste el 3 y el 4. Está en mute. Okay. Romanos 5, versículo 3 dice, y no 3 solo y 4, esto, 3 y 4. 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nueva versión internacional. Romanos 5, versículos 3 y 4. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter esperanza. El otro, Romanos 12, 21. Está en mute, María Luisa. Dice así, no seas vencido, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Nueva versión internacional. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Yo quiero entender, el tema es importante para un cristiano, pero también tiene obstáculos de cosas que no quieren que el conocimiento llegue a la vida del ser humano,
para lograr obtener victorias para su vida personal y la de sus seres queridos. Por eso que en este momento cualquier intromisión, cualquier enredo, lo tomo en el nombre de Jesús como algo que no va a impedir que hoy se hable lo que el Señor quiere decir en un momento determinado. Y cualquier distracción en el nombre de Jesús, la someto en el hueco de la mano de Jesús para que nada pueda provocar falta de conocimiento y determinación en esta noche en el nombre de Jesús. Cuando les expresé, me gustó mucho compartir Romanos 5, 3, 4 porque tener carácter y cuando hay falta de carácter tiene que ver con las virtudes divinas que el Señor nos da para lograr provocar que pueda cambiar una situación en mi vida personal. Tengo un corazón apocado, débil, que no tiene fuerzas para ni siquiera declarar algo que me favorezca a mí, porque estoy llena de situaciones negativas, tanto en los pensamientos con mis actitudes también negativas. Entonces, ¿qué fue lo primero que pensé yo cuando recordé hacia atrás cómo el Señor había permitido que yo pudiera cambiar mi corazón debilucho, le quiero llamar yo, a un corazón con valor, con coraje, y que pudiera ser un corazón de guerrera para poder afirmarme en él y lograr no dejarme intimidar por las cosas que llegaban a mi vida en un momento determinado. Y me di cuenta por el pasaje de Romanos 5, 3, 4, que yo necesitaba entender que la prueba me iba a dar la oportunidad de crecer en la forma en que yo enfrentara una situación difícil en un momento determinado. Que eso me iba a llenar de paciencia y que la paciencia tarde o temprano iba a provocar que mi esperanza se fijara en el Señor, porque estaba clara que aunque tuviera tribulaciones, Él iba a permitir que tarde o temprano esa prueba de paciencia y de dolor en un momento determinado me hiciera reflejar lo contrario y que fuera de bendición a mi vida personal. Por eso la tomé en cuenta. Entonces en ese momento me puse a, a, a buscar la manera de explicarles a ustedes cómo el Señor me había, a través de virtudes divinas como el amor, la justicia, el dominio propio, enseñado no solo a depender de Él, sino a cambiar mis pensamientos débiles en pensamientos fortalecidos en Él. Es por eso que es tan importante cuando yo me fortalezco internamente y externamente, porque eso va a provocar que mis pensamientos cambien radicalmente, y no solamente eso, sino que hay una cita bíblica en los Salmos, no recuerdo en este momento dónde está, pero dice, no permitirás que las malas noticias afecten tu vida en un momento determinado. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos recibido malas noticias, y cuando eso sucedía en mi vida personal, que no tenía un corazón valiente en ese momento, yo me estremecía, me llenaba de temor inmediato, de miedo, de cómo iba a enfrentar esa situación difícil que estaba viviendo, esa prueba, esa tribulación, porque tenía un corazón que no era firme. Entonces, ¿cómo en un momento determinado, en ese desconocimiento inicial, yo no tenía idea
que necesitaba cambiar ese corazón apocado en un corazón firme en el Señor. No sabía cómo hacerlo. Entonces me di cuenta que en ese momento yo necesitaba los frutos del Espíritu Santo. Necesitaba llenarme con medio de Jesús, de ese Espíritu Santo que Él me prometió y el fuego que Él me prometió en un momento determinado. ¿Para qué? Porque yo tenía que cambiar mi corazón débil en un corazón fortalecido por el Señor para que demostrara coraje, demostrara astucia, audacia, intrepidez, que de lo contrario yo no lo podía lograr en mis propias fuerzas. Entonces me di cuenta que yo necesitaba entender que para poder cambiar mi carácter, yo necesitaba que la palabra de Dios fuera eficaz para que yo en medio de la prueba avanzara en un momento determinado. Y siempre le digo a las personas, cuando tú pides fe, van a venir tribulaciones, van a venir situaciones muy difíciles porque es en el fuego donde se prueba la fe de una persona y donde pueden haber cambios radicales o cambios correctos o firmes que en un momento pueden estar sucediendo. Entonces, en ese momento yo entendí que esas virtudes divinas del parte de Dios solo llegarían si yo entendía que yo necesitaba amarme yo, pero tenía que amar también al que no era yo, porque la palabra de Dios va en dos vías, da y recibe. Entonces, la palabra dice que recuerdo yo que una de las cosas que me impactaron en el camino, y vamos a verlo en la palabra de Dios, fue que yo cuando pedía algo tenía que entender que si yo me jactaba o me alegraba del mal ajeno, me rebotaba en contra mía y no podía avanzar, porque Dios no hace acepción de personas y además de que no hace acepción de personas, Él no ve como lo ves tú, Él lo ve como Él ve al hombre o a la mujer que Él quiere que forme parte de su reino, pero no todo el mundo va a pertenecer al ejército de Dios, no todo el mundo. Eh, ¿Qué fue lo que a mí me hizo entender que yo era una mujer preparada para lo que el Señor ha permitido en este momento y que yo les pudiera explicar a ustedes y a aquellos que oyen que están inclinados a vivir bajo una cobertura de guerra espiritual donde el general del ejército es Jesucristo? Y eso lo podemos ver en Jeremías 20:11. Vamos a leer Jeremías 20:11, por favor, María Luisa. María Luisa, Está en mute, María Luisa. Aquí estoy. Jeremías 20:11. Dice así, la versión de Valera. Dice el versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nueva versión internacional. Jeremías 20:11. Pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. Eterna será su deshonra, jamás será olvidada. entonces cuando yo leí el versículo ese, Jeremías 20:11, donde dice que Dios es un guerrero, Dios para mí es
el jefe del ejército. Yo soy un soldado del ejército de Dios y creo que hay hasta una canción con respecto a eso. Entonces, eso me hizo entender que yo tenía que aprender a desafiar para el Señor en un momento determinado. Ya vimos cómo Elías en un momento determinado acabó con muchos Baales que necesitaba el Señor se destruyeran. Y también me busqué una cita bíblica del carácter que tenía Saúl en un momento determinado que provocó que él no pudiera tener un reinado para siempre, sino el Señor limitó su reinado. Sí es cierto que él duró 42 años en el poder, pero reinó sin la gracia y el favor de Dios después de haber cometido un error garrafal que cometió, pero el Señor en su tiempo provocó que así como empezó en gloria, terminara de una forma terriblemente desacertada. ¿Por qué digo empezara en gloria? Porque el Señor lo escogió dentro de 7 hermanos previos. No había rey en ese momento en Israel. Fue el primero, pero no experimentó el crecimiento en su corazón con las debilidades del hombre. En algún momento vimos que el corazón es engañoso. Muchas veces provoca confusión y desacierto en las personas que no lo han cimentado bajo el poder y la autoridad de Cristo. Entonces, Saúl, empezó sin conocer realmente a quién tenía que servirle. Fue diferente el carácter con el que empezó David, porque David tuvo pruebas previas en su vida personal donde tuvo que pelear con leones y osos, tuvo que cuidar a sus ovejas. Por eso dije yo, cuando leyó María Luisa Mateo 12:11 y hablaba de la oveja, me hizo recordar el pasaje de David, porque David cuidaba sus ovejas. Y ese cuidar sus ovejas permitió que él desarrollara un liderazgo fuerte y efectivo en el Señor, que provocó que cuando él se enfrentara al gigante de Goliat y en las diferentes batallas que enfrentó, él pudiera tener un corazón de guerrero, él pudiera tener un corazón dispuesto a servirle al general del ejército que es Jesucristo. Y en cambio Saúl no tuvo esa situación. Entonces yo busqué una cita bíblica, creo que puse Primera de Samuel 16, del 11 al 14. María Luisa. Primera de Samuel 13, del 11 Ajá. al 14. Eso pues, o sea, tú me vas corrigiendo porque en este momento no lo tengo todo, pero sé que lo puse. Dale. Sí. Primera de Samuel 13, del 11 al 14. Del 11 al 14. Así es, dice el versículo 11. Tiene por título, Guerra contra los filisteos. Ahí estamos en este versículo, disculpa, vamos a ver el corazón difícil
que tenía Saúl con respecto a David. Cómo la falta de carácter en Jesucristo, a su imagen y semejanza, puede provocar un desliz como el que él provocó, porque no tuvo la habilidad de parte del Señor, porque él no lo pudo manejar, de la tribulación lograr paciencia. Porque en la tribulación, cuando hay situaciones difíciles en la vida de una persona, una situación sin paciencia puede provocar lo que sucedió en ese momento en Saúl, porque su impaciencia provocó que tomara una decisión que no fue agradable para el Señor. Entonces ahí yo pude darme cuenta que un corazón conforme a Dios es aquel corazón que obedece, depende de Dios. Y aún así, los frutos del Espíritu Santo se manifiestan en la persona a través del Espíritu Santo, donde hay paciencia, fe, mansedumbre, dominio propio, el amor, la paz, la benignidad, todo aquello que necesita un guerrero del Señor, entenderlo, porque se maneja a través de lo que el Señor Jesús va permitiendo en la vida de un corazón de guerrero. ¿En qué sentido? Yo no puedo tener valentía en mi corazón si yo no reconozco que el general del ejército es Cristo. No puedo tener un corazón de guerrero, porque eso le pasó a Jonás. Jonás tuvo un problema al aceptar lo que el Señor le impuso en un momento determinado. Él desobedeció inicialmente la dirección del Señor y quiso coger en sentido contrario. Y Dios aceptó esa situación para demostrarle a los que leyeran en la palabra de Dios esa eh, situación que ocurrió en ese momento, que la desobediencia a Él, no depender de Él, tiene situaciones muy difíciles en la vida como personas. La actitud de Él nunca fue favorable a lo que Él tenía que hacer en el nombre de Dios Todopoderoso. Lo hizo a regañadientes. Entonces esa persona no puede tener valentía en Cristo porque su corazón solo persigue su propio yo interior y que todo se haga como Él lo ha querido y deseado, y que no haya una obediencia plena al Señor Jesús. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios con otros versículos que puse en el carácter, pero tiene que ver de importancia lo de Saúl y lo de David, porque ahí vemos los dos caracteres diferentes que existen en muchos hombres y mujeres que en este momento no logran alcanzar metas en su vida porque muy en lo interno de sus almas no están contentos de la manera como Dios mueve las situaciones. Entonces, ¿qué provoca una prueba en un momento determinado con tribulación? Que yo entienda que el que dirige el barco y el timón del barco, como dice Santiago, es el Señor. Yo no puedo irme al lugar donde yo tengo que llegar sin obedecer el camino que Él abra para mí.
Por eso se dice claramente en la palabra, enséñame el camino. No importa si tú eres un guerrero de 30%, de 70%, de 100%, porque la forma en que Dios te va a entrenar va a ser de acuerdo a lo que Él ve en un corazón dispuesto. Si tú le dices sí al Señor con un corazón no dispuesto a hacerlo a tu manera, sino dispuesto a hacerlo a través de Él. Por eso es tan bonito y yo creo que es bonito, no sé si será porque Dios me ha entrenado, pero servir al Señor no solo para romper cadenas personales, sino ayudar a otros a romper cadenas, es porque el Señor quiere lo mejor para su pueblo. Pero si se rehúye la prueba, la tribulación para evitar sufrir, eso no te va a llevar a nada bueno, porque va a impedir realmente que tú logres obtener buenos resultados. Cuando originalmente yo aprendí que Dios me escogió para guerra espiritual o batallas espirituales en el 2005, empecé yo. Me ha tomado casi 20 años aprender como Él quería que yo lo hiciera. Y sigo aprendiendo día a día, porque yo no limito su conocimiento a lo que yo quiero, sino a lo que Él quiere en un momento determinado hacer. Y eso no fue lo que experimentó Saúl en este pasaje que vamos a leer. Primero, porque un corazón de guerrero no se deja intimidar, tiene valentía, tiene arrojo, tiene intrepidez, tiene agallas. Y si buscamos en el Antiguo Testamento los guerreros de Dios, todos tienen esas características. Todos tienen ese carácter que necesita un corazón de guerrero. Es un impulso que viene dentro del alma del guerrero a hacer lo que Dios quiere que se haga con valor para enfrentar las batallas y lograr la victoria por medio de Jesucristo. Por eso tenemos primero que empezar de pequeños, de chiquitos. No podemos lograr ser guerreros solamente porque yo digo que yo soy guerrero, no, porque el demonio no descansa. Los príncipes, potestades y gobernadores de las tinieblas no descansan, ni las huestes de maldad. Y yo se los he dicho, hay espirituales como humanos. Y lo que busca un corazón de guerrero que tiene valentía en el Señor es lograr sostenerme en la tentación y en el pecado por medio de la declaración de la palabra de Dios. Y que aunque sea débil, fuerte soy, porque Jesús va conmigo y pone en mi corazón el valor que yo necesito para enfrentar lo que enfrentó Elías en un momento determinado, lo que enfrentaron otros en un momento determinado. Podemos ver, Nehemías fue intimidado por Tobías, por Sanbalat y el otro, tercero que en este momento no recuerdo su nombre, pero fue intimidado porque querían que no siguiera la construcción de la muralla. Entonces uno tiene que entender que uno, aunque pueda tener un corazón de guerrero, necesita la dirección
del general del ejército que es Jesucristo. Él se ha ganado esa posición y yo no puedo tener un corazón valiente si yo no sé cómo ejercitarlo de parte del Señor. Leamos entonces el versículo, María Luisa, para seguir avanzando, por favor. Versículo 11 de Primera de Samuel 3. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Nueva versión internacional. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandamiento que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandamiento. ¿Se dan cuenta que tener valentía requiere obediencia plena al Señor? Saúl estuvo en una posición donde el Señor derramó su gloria sobre él en un momento determinado, pero la perdió, se impacientó, se dejó intimidar por los que estaban a su alrededor. Cuando uno tiene una batalla que enfrentar con un corazón valiente, uno tiene que entender que hay tretas, artimañas, maquinaciones que va a poner el demonio para impedir que se dé el milagro que Dios te ha prometido. Va a poner obstáculos. Lo vimos con Nehemías. Lo vimos con otros hombres guerreros en la palabra de Dios, Daniel, que tuvo que enfrentar el foso de los leones, y los otros amigos de él tuvieron que enfrentar el fuego, porque son obstáculos que provocaron en un momento determinado que ellos cayeran como cayó Saúl, que no tenía un corazón firme en el Señor. Y entonces eso me hizo recordar, ¿qué necesito yo? Cuando leí este pasaje dije, ¿qué necesito yo
para tener un corazón de valiente, porque tú le tienes que decir al Señor, Señor, yo quiero un corazón fuerte, firme, con valor, con coraje, como le pidió Timoteo en 2 de Timoteo 1:7, porque él se lo pidió, Timoteo le pidió, porque el corazón de Timoteo era tímido y él necesitaba aprender a ser un guerrero. Por eso es que 1 de Timoteo y 2 de Timoteo son libros de la Biblia que te enseñan guerra espiritual. Eso lo aprendí yo desde un principio. Y yo quiero ahora recordar la cita que puse 1 de Timoteo 6:12. Puse yo, ¿verdad, María Luisa? Así es, Gloricel. Ajá, léemela, por favor. Dice así, versión Reina Valera. Dice el versículo 12 del capítulo 6 de Primera de Timoteo. La buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. A ver. Nueva Primero, versión internacional. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. entonces, eso me hizo pensar en ese momento, tener valentía y un corazón valiente para poder enfrentar con valor lo que hizo Elías, lo que muchas veces hizo Eliseo, declarando la palabra de Dios. Y sobre todo cómo Jesús venció al demonio declarando la palabra después de los 40 días de ayuno. Entonces, eso me permitió entender que un corazón valiente necesita ser afirmado por Dios. Necesita entrenamiento de Dios, como lo tuvo David. David tuvo que pelear por sus ovejas con leones y osos. Es como la iglesia de hoy tiene que enfrentar los demonios que quieren acabar con la misma. Situaciones, porque yo puse entre los versículos que puse, ya lo voy a decir ahora mismo, cómo destruye la palabra del Señor murmuradores y chismosos dentro de la palabra de Dios, porque eso provoca que se dispersen las ovejas y que no haya nada que pueda sostenerlas en medio de una batalla. Y yo creo que el problema hoy en día es que los pastores de las iglesias no saben cómo batallar con guerra espiritual y con batallas espirituales, ni marcar territorios para defender a sus ovejas como lo hizo David en esa oportunidad. Él aprendió los pecados. El pecado que cometió David no fue porque no era un buen guerrero, fue porque quiso descansar. Y un guerrero nunca descansa. Un guerrero siempre tiene que estar listo para el momento preciso en que Dios lo llama a hacer lo que tiene que hacer. No lo puede dilatar, no lo puede cambiar, porque le pasó a Moisés que siendo un líder poderoso, en un momento determinado, desobedeció la instrucción de Dios y lo hizo a su manera, y eso provocó que él no entrara a la tierra prometida. A Saúl le pasó lo mismo.
Por eso es que la palabra es tan cierta que dice que tú no puedes sostener nada que tú no aprendas a hacer previamente, porque caes por la falta de conocimiento en aquello que no has entendido, porque quieres imitar a los que han pasado por ese desierto, por esas pruebas que dan paciencia, y crees que puedes robarte lo que otro ha aprendido, y eso no se puede dar en la vida de una persona que es un corazón valiente y que pelea y tiene valentía para ganar batallas. Saúl experimentó desaciertos, ese fue el acabose de Saúl. Vuelvo y les digo, tuvo un periodo grande de reinado, pero con tropiezos. ¿Y por qué los tuvo? Porque a David le faltó agallas en un momento determinado para provocar que se adelantara ese proceso de Saúl y terminara antes de tiempo. Porque él huía de ese gigante que era Saúl en ese momento. Y al huir, no enfrentaba la batalla con el corazón conforme a Dios que él tenía. Falta de conocimiento. Entonces su periodo de espera fue mucho mayor porque ya Dios había desechado a Saúl, pero David no estaba preparado para enfrentar ese gigante, vencerlo y salir victorioso. Por eso se demoró años en lograr llegar al trono. Creo que fueron 17 años si no me equivoco. ¿Por qué? A mí me ha tocado 20 años aprender a guerrear y no significa que no guerreé desde el primer año, pero guerrear no significa, sino, vuelvo y les digo, afirmar mi corazón en el Señor, capacitarme, entrenarme. Y eso es lo que el Señor ha hecho a través de la palabra de Dios. Ha permitido que yo tenga valentía, no por mis propias fuerzas, sino por las pruebas de tribulaciones, la paciencia que he adquirido con cada una de ellas para entender que separada de Dios no voy a ganar ninguna batalla. Eso le pasó a Saúl, porque Saúl se dejó intimidar por las voces del ejército. Si no me equivoco, en la palabra decía que eran 3,000 soldados que tenía Saúl contra un ejército de filisteos 10 veces mayor que el de Saúl. Pero vimos en alguna otra oportunidad que con la alabanza el pueblo ganó batallas sin necesidad de usar un arma en un momento determinado. Es la fe y la confianza que yo tenga en el Señor. Entonces eso me hizo pensar, porque hay cobardes que no van a entrar en el reino de los cielos, como dice Apocalipsis. ¿Por qué no van a poder ser victoriosos en el Señor? Y eso el Señor lo llevó a que lo pensara con un corazón violento. Personas que no tienen valentía porque sus corazones están llenos de chismes, de maldad,
de malas actitudes hacia otros. Entonces un corazón así no puede tener la firmeza del Señor para pelear batallas por ellos y para otros. Yo quiero que leamos Proverbios 17:3, que lo puse. Hoy, Proverbio 17:3. Dice así: el crisol, la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Nueva versión internacional. En el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero el corazón lo prueba el Señor. El Señor probó el corazón de Saúl en ese momento y no pasó la prueba. No lo pasó. Y van a decir, no, pero él duró tantos años. Sí, pero perdió la gracia de por vida con el Señor. Porque él ha podido tener reyes después de él que fueran de su generación, de su familia, y todos fueron exterminados. El único que quedó fue, creo que el hijo de Jonathan. Es el único que quedó y estaba lisiado. Así que Saúl no dejó descendencia, pero en cambio David sí tuvo generaciones de reyes después de él. Porque su corazón era diferente. Yo quisiera leer del carácter Daniel 1:8, que también lo puse. Así es, Daniel capítulo 8. Daniel 1:8. Sí, dice así Daniel 1:8. Y Daniel, dice Daniel y sus compañeros de Babilonia. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Nueva versión internacional. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Entonces ahí David demostró que tenía carácter, que no iba a hacer algo que lo iba a perjudicar a él para lograr sostenerse por medio del Señor. Y rechazó cosas que en un momento determinado podían afectar su desempeño como un guerrero, con un hombre que necesitaba tener un corazón firme en el Señor para sostenerse en medio de la batalla que tenía que enfrentar en ese momento. Porque él le dijo, no, yo no voy a comer de la comida que tú me des. Pero ¿cómo lo hizo? Porque su corazón estaba firme en el Señor. Había sido entrenado su corazón para lograr con valor y coraje sostenerse y decir no a lo que no le convenía. En cambio, Saúl no lo hizo. Saúl se dejó llevar por esas voces que en algún momento, cuando una persona está siendo capacitada
por el Señor y entrenada por el Señor, se pone a escuchar voces que lo limitan o que lo hacen retroceder o lo llenan de duda. Y eso no es agradable a Dios. Porque para poder tener valentía, yo necesito no tener doblez de carácter. Saber decir sí y no y reconocer lo bueno y lo malo, como dice Romanos 12:21. Y entender que las pruebas me van a dar tribulación, preocupaciones, situaciones que me van a desajustar. Pero si mantengo la mirada fija en Jesús, voy a lograr vencer los obstáculos que me impiden no enfrentar la batalla. ¿Qué se define como una batalla? Una batalla se define con aquellas situaciones, obstáculos que provocan que mi vida sea estremecida, que haya situaciones de estorbo en mi camino. Es como la montaña de la que habla Isaías, que yo en el espíritu las he percibido de parte de Dios y he visto cómo cada una de ellas se vuelven llanuras, como dice la palabra de Dios. Pero ha sido porque mi corazón apocado empezó a llenarse de valor y coraje, porque en un momento determinado, al enfrentar las batallas, confié en Dios, en Jesús más que en mí, y pude entender que si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Si Él me permite avanzar, voy a estar muy bien edificada. Y hay un versículo que yo puse ahí de Ruth 3:11. Por favor, para terminar, ese es el que voy a usar. No dije todos los versículos que puse, pero ya estamos casi en la hora. Pero quiero saber si hay preguntas y quiero que terminemos con Ruth 3:11 y espero y confío en el Señor haber logrado que entendieran. Ustedes quieren ganar batallas familiares que tienen, de trabajo, de pareja, de un hijo. La única forma de ganarlo es pidiéndole al Señor que llene tu corazón de valor para enfrentar esa batalla y tener valentía al hacerlo, como lo pidió Timoteo. Tú no me has dado un espíritu de cobardía o timidez, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo les digo, el amor ahí no es un amor como nos enseñaron de niños, no. Es un amor donde yo trabajo para Dios, no cuestiono su forma de actuar, lo sostengo, lo obedezco y sálvese quien pueda. Porque primero Él, segundo Él y tercero Él. Porque Él sabe lo que yo no sé. Él conoce a mis enemigos. Él conoce el territorio que yo tengo de hostilidad delante de mí. Y Él es el único que me puede dar la llave para avanzar en victoria y seguir el proceso a la siguiente batalla que tengo que enfrentar, como lo enfrentó el pueblo de Israel. 11 días solo era el desierto que tenían ellos que cruzar
a la tierra prometida y el Señor los dejó 40 años, porque no tenían la capacidad de poder sostenerse con un corazón valiente. Por eso es que vemos que de 12 espías, solo 2 sobrevivieron, porque tenían un corazón valiente de guerreros. Y los demás apocados, tímidos, sin confiar en lo que Dios representaba. Y se ganaron entonces las dádivas del Señor, las añadiduras del Señor, porque entendieron que el Dios que ellos le servían era mucho mayor que aquel que quiere defender su posición, como Jonás, como Saúl, y como el error que cometió, el pecado que cometió David, pero eso no lo apartó del Señor, porque fue de la carne que él tuvo el pecado, pero su corazón estaba conforme en el Señor todavía. Quitó los ojos del Señor en un momento determinado. Entonces, léeme por favor Ruth 3:11, María Luisa. Dice así, sí, versión Reina Valera, dice, Ruth y vos en la era, versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Amén. Nueva versión internacional. Y ahora, hija mía, no tengas miedo. Haré por ti todo lo que me pidas. Todo mi pueblo sabe que eres una mujer ejemplar. Eso es lo que significa un corazón conforme al de Dios. Un corazón valiente, un corazón esforzado, como dice la oración que hizo Cady al principio de Josué 1:9, un corazón esforzado y valiente. Pero si yo no tengo un espíritu con un corazón valiente, no voy para ningún lado. Y esta Ruth, primero recibía enseñanzas de la suegra, se dejaba guiar cuando trabajó en la era del que llegó a ser su esposo después. Y con la dirección clara, pudo comprender que ganó la batalla porque se dejó guiar como el Señor quería que ella aprendiera. Solo quiero dejar la siguiente reflexión. Tú quieres ganar una batalla. Tú quieres enfrentar al acusador de tu alma, de tu espíritu. Pero ¿dónde está tu corazón en este momento? Está lleno de miedo, de temor, de timidez. Está falto de carácter y tú quieres que el Señor te lleve a otros caminos más victoriosos para ti, para tu familia. Tienes que padecer, tienes que enfrentar, tienes que entender, y yo siempre lo digo de esta manera, no hay cielo barato. No hay una forma de ganar una batalla si sales huyendo y no la enfrentas. O si quieres que otros peleen la batalla por ti. Tampoco se puede. Entonces tengo que tener coraje, agallas, para lograr que en el nombre de Jesús yo pueda enfrentar la batalla y con la ayuda de Jesús ganar la misma.
Con paños tibios no se gana una batalla, porque la palabra es clara y concisa. Mejor es ser caliente o frío, porque los tibios los vomita. Entonces hay que soltar ese corazón desabrido, con falta de, de enfrentar una batalla y lograr que se gane. Y quiero decirles, el Señor no te lleva a una batalla grande al principio. En el proceso de tantos años, yo tuve batallas pequeñas que iban creciendo en la medida en que yo iba evolucionando. No cruzaba al siguiente nivel sin entender bien el anterior, porque no solo era para mí, sino para aquellos que Dios quería que yo aportara una bendición de libertad en el Señor y pudieran avanzar a la victoria. Ha sido enriquecedor en mi vida personal, porque yo no me fijo solo en lo que yo quiero, sino pienso también en los demás, con lo cual Dios me capacitó, me entrenó para que yo pudiera tener amor, justicia, dominio propio, no tuviera emociones que me provocaran en un momento determinado, dejarme vencer por aquellas lágrimas de cocodrilo en momentos determinados y que se rompiera lo que se tenía que romper en mí o en esas personas. Confío en el Señor que haya podido lograr encauzar la palabra de Dios de acuerdo al tema de hoy de tener valentía para enfrentar batallas. Me gustaría que leyeran todos los versículos que les puse en la palabra, porque ahí van a ver lo bonito de tener un corazón valiente y que no sea un corazón violento, porque no es violentos como dice la palabra, sino violentos de aquellos que no buscan sino encontrar sus propios beneficios y apartar a los demás de lograr añadiduras que todos nos merecemos en un momento determinado. Buenas noches. María Luisa. Gracias, Floricel, muchas gracias. Definitivamente, tema que todos aquí necesitamos. Una enseñanza espiritual para continuar. Tener valentía para enfrentar batallas. Preguntas. A ver, preguntas. Preguntas. Chicas guerreras, todas las que estamos hoy en este momento conectadas somos mujeres. Todas somos guerreras, todas somos guerreras. Eso es lo que iba a decir. Justo esto. Justo esto es lo que iba a decir. Mientras usted hace sus preguntas, me queda una inquietud, Floricel. Así como hubieron tantos y tantas personas elegidas, tantos guerreros elegidos del Señor que de repente erraron, desobedecieron, perdieron una bendición mayor. Nosotros en desconocimiento de repente erramos porque no estamos bien cimentados, porque no tenemos entendimiento, porque no esperamos
realmente la dirección. Entonces me queda la inquietud. Y que solo al final, porque solo al final de nuestras vidas es que vamos a saber si nosotros tenemos ese galardón, ese premio que el Señor de la tierra prometida, por ejemplo. Entonces me queda como esta cosita, que me equivoco tanto y me seguiré equivocando porque soy humana, ¿no? Y sé que tomada de la mano del Señor Jesús, Él va a sustentar mis pasos para que mis pies no resbalen. O sea, pero me queda así Pero es como que, la... María Luisa, todo está en un corazón dispuesto para Dios. Amén. ¿Dónde están las intenciones de tu corazón? ¿Qué buscas tú de parte del Señor para lograr para ti en tu vida? Los errores son pruebas y tribulaciones que un hijo o una hija de Dios tiene que vivirlas, porque uno no aprende cuando está todo bien, uno aprende cuando uno se equivoca. Y la palabra es clara que el Señor te ayuda a levantarte aunque cometas un error y hasta 7 veces, porque antes de eso te va a enseñar. Pero si el error trae pecado, ahí es donde hay que preocuparse. Ok, entendí. O sea, porque es lo malo lo que provoca el desastre en una persona. Y lo vimos con Saúl. El Señor no se equivocó desde el primer momento en que se dio cuenta cómo era el carácter de Saúl. Porque al final, él lo que hizo fue buscar una divina y invocó a Samuel en vez de invocar a Dios. ¿No conocía a Dios? No lo conocía. Y cuando veía a David delante de él, lo quería matar. En ese corazón no había nada bueno. Y tal vez quiero creer que Dios lo permitió, porque el Señor nunca estuvo contento con que el pueblo de Israel quisiera un rey como los otros reinados. Él siempre creyó que él era mejor como el rey supremo que poner un rey para hombres. Y yo creo que de alguna manera ese fue la parte de error que tuvo el pueblo de Israel. Estaba sometido a muchos años de esclavitud y no pudo conocer realmente al Dios de Israel. Y lo podemos ver en Raquel, la esposa de Jacob, siendo él nombrado como Israel para el pueblo de Dios porque peleó con Dios en una noche. Y la mujer de él adoraba dioses de otras culturas. Entonces no lo conocía. Entonces yo creo que la equivocación puede provocar pecado cuando tú no conoces al Dios al que le sirves o al que quieres seguir. Eso es lo que impide que realmente una persona pueda lograr de parte de Dios ser entrenado, porque no solamente eh, un corazón de guerrera para lo que Dios permite que uno haga como hija de Dios o hijo de Dios, sino realmente que ese corazón de guerrero, como Daniel, como Nehemías, en el 7:2 que puse, sepan realmente quién lleva la autoridad sobre la vida de uno. Y eso va a provocar
que todo se enmiende. Pedro se equivocó. Judas traicionó al Señor, pero los corazones de los dos eran diferentes, porque uno tenía un corazón dispuesto para el Señor, que era Pedro, pero Judas tenía un corazón envanecido por la codicia del tesoro, del dinero, que no era lo que Dios perseguía en la vida de los apóstoles en ese momento. Entonces eso fue lo que le hizo caer. El principio de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres afincar el valor que vas a tener en base a lo material que vas a obtener, ahí te vas a equivocar y vas a caer totalmente en aquello que no es correcto de la mano de Dios. Es de reflexionar este tema, porque uno le pide al Señor añadiduras, pero Saúl no las pudo sostener, porque se dejó enredar por el pueblo que lo intimidó, que lo hizo hacer una ofrenda de paz que el Señor no le había dicho que hiciera. Y entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? No obedeciste el mandamiento de Dios. Amar a Dios con todo tu corazón, como dice la palabra de Dios. Y solo el corazón puede ser afirmado por nuestro Señor. Solo Él lo puede hacer. Vamos a ver, creo que no hay más preguntas. ¿Hay alguien que quiera leer las citas bíblicas? Sí. Y Vamos. preguntas quién quiere oración por tal cosa, porque no sé si hay preguntas, si alguien se interesa por preguntas, porque es un tema que estremece. Sí, sí que sí. Estremece porque uno quiere añadiduras, pero no se pone a pensar cómo tiene su corazón delante de Dios, cómo está el carácter delante de Dios. Uno puede querer muchas cosas, pero no está listo para recibir esas cosas. Yo instaría a todos a que leyeran. Yo puse una primera de Crónicas. Me gustaría que la leyera. Sé que nos hemos pasado un poquito, pero me viene a mi mente leer la primera de Crónicas. Primera de Crónicas 12:33. Ajá. Bien. Dice así. Ahí lo van a 12:3. entender. Ahí lo van a entender. Léelo. Dice, Primera de Crónicas 12:33. De Zabulón, 50,000 que salían a campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuesto a pelear sin doblez de corazón. Miren lo importante. Sin doblez de corazón. No doble ánimo, no queriendo su necesidad en vez la de Dios, como hizo Saúl. A ver. Nueva versión internacional. De Zabulón, 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David. Zabulón fue un hijo de Jacob, si no me equivoco, una de las tribus, Zabulón. Busquen eso, está creo que si no me equivoco en Génesis 49, lo que cada hijo de Jacob en un momento determinado antes de su muerte le profetizó a cada hijo que iba a hacer en un momento determinado. Es interesante que sepan lo que cada hijo de Jacob, como llamado Israel, tuvo para lo que son las tribus de Israel. Es importantísimo eso. Sí, así dice, profecía de Jacob acerca de sus hijos.
Pero es Isaías, perdón, es Génesis 49. Génesis Pero 49. ahí está Zabulón. Vamos a Sí, leer. sí está Ajá. en el 13. Bueno, En el 13 léame está. ese. ¿Ves lo Dice así, importante de conocer Zabulón. Espérate. ¿Ves lo importante de conocer la palabra de Dios? Enseguida el Señor me llevó a hijo de Israel, hijo de Jacob, Sí, que aquí tenía están una todos los tipos. profecía y que era un guerrero de Dios. A ver, dale. Zabulón. Este es Génesis 49, versículos. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta el Sidón. Ajá. En Nueva Versión Internacional dice, Zabulón vivirá a la orilla del mar. Será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Significa que él va a proteger las naves que se encuentren a la orilla del mar. Eso es lo que dice ahí en el nombre de Jesús, pero hay que leer más de Zabulón. Pero aquí no, cada uno en su aprendizaje de la palabra de Dios, porque todo se conecta una con otra. Por ejemplo, Ruth, mujer virtuosa, eso está en Proverbios 31 del 10 en adelante. ¿Y por qué era una mujer virtuosa? Porque defendió a su suegra y el pueblo de Israel que habitaba en esa región se dio cuenta del corazón bondadoso que no abandonó a su suegra y la protegió aún cuando ya su hijo no vivía. Ella se convirtió en lo que dice la palabra de Dios. Tendrás hijos, tendrás parientes que no son de tus sangre, pero son parte de lo que Dios te promete a ti como pueblo en el nombre de Jesús. O sea, eso es lo que uno tiene que entender, porque todo está conectado con Dios desde el capítulo 1 hasta el último de Apocalipsis. Todo se conecta. Vamos a darles las citas de la enseñanza espiritual del día de hoy, viernes 24 de octubre 25. Tener valentía para enfrentar batallas. Comenzamos con Romanos 5, versículos 3 y 4, Romanos 12, versículo 21, carácter, versículos para carácter. Primera de Samuel 13, 11 al 14, Primera de Reyes 16, 33, Ruth 3, 11, Nehemías 7, 12, Salmo 78, 72, Job 2, 3, Daniel 1, 8. Versículos para guerreros. Primera de Timoteo 6, 12. Allí tenemos también Segunda de Timoteo 1, 7. Levíticos 19, 16. Proverbios 10, versículo 9. Proverbios 17, versículo 3. Jeremías 20, 11. Primera de Crónicas 12, 33. Éxodo 15, 3. Salmo 59, 1 y 2. Salmo 144, 1. Génesis 49. Les anuncio que para el próximo martes tenemos la entrega para el cierre del mes de octubre, martes 28 de octubre, tenemos el tema El camino de Jesús me hace vencedor, a cargo de Celedonio Urrutia Jiménez. Peticiones. A ver, peticiones para el día. Hola, buenas noches. Me gustaría pedir por todas las personas que en este momento están padeciendo
las secuelas de cáncer que está en aumento. Y sé de muchas personas que ahorita mismo tienen un gran sufrimiento, tanto físico como emocional y espiritual. Así que por esas personas me gustaría pedir. Gracias. Gracias, está bien. Quiero dar acción de gracias también en la misma línea, porque aquí estuvimos orando por una doctora con diversas situaciones y le habían detectado un nódulo, yo participé de esta biopsia y en esta semana eh, ella me vio en el pasillo, ahora no nos vemos frecuentemente. María Luisa, te quería ver. Agradecele muchísimo a ese grupo maravilloso que perteneces. Dale las gracias, abrazos y besos para todos. Yo le digo, doctora, la gloria para el Señor. Dice, Amén. el oncólogo me dijo que no tengo nada que temer, que pasé la revisión, me revisó toda y que eso en el momento que sacaron, allí salió todo y que yo soy completamente sana. Miren, ella es otra persona, se ve vivaz, alegre, está feliz. Dice, se lo quiero comentar a todo el mundo, pero no me atrevo. Yo digo, así bien, doctora, esta noticia no es para todo el mundo. Pero me dice, pero para tu grupo sí, para tu grupo sí. Así que acción de gracias por la doctora, porque gracias a Dios está sana en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Adelante, Gloricel. Ok. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por permitir que se abrieran los ojos y el entendimiento de todos aquellos que necesitan tener más firmeza en sus corazones y en su ser interior. En este momento, Señor, te presentamos a aquellas personas que tienen quebrantos de salud en referencia al cáncer. Personas llenas de dolor, de soledad, de sequedad y que de alguna forma sus organismos se han llenado de situaciones contrarias a la sanidad porque no saben cómo manejarla, las situaciones, y no han podido clamar a ti con verdadero espíritu para que tú provoques en ellos levantamiento y sanidad. Es por eso que en este momento te pedimos que impactes el alma y el corazón de aquellos que quieren lograr la sanidad, pero no saben cómo acercarse a ti y tener un corazón dispuesto para que tú los sanes y contigo como instrumento puedan ser de bendición y de inspiración a otros que también necesitan. Te damos gracias, Señor, por la salud y la recuperación de la doctora Angeli, creo que así se llamaba, en el nombre de Jesús, y darte las gracias por tu favor y tu gracia sobre su vida para que pudiera levantarse no solo en la sanidad de su propia vida, sino que esparza esa alegría hacia aquellos que tú les pongas en el camino y que puedan ser guiados por ese don que le has dado de sanidad y pueda a través de esa sanidad liberar a otros que tengan cáncer en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por la vida de todos aquellos que en este momento nos encontramos reunidos en este Zoom, por aquellas situaciones que tienen en este momento y que no se atreven a divulgarlas porque tienen un corazón lleno de temor. Darles la capacidad, Señor, en el nombre de Jesús, que no escuchas solo sus oraciones, sino que estás atento
a solucionar sus dificultades y lograr que esas batallas redunden en bienestar de ellos y de sus familias. Abre camino donde no lo hay y permite que se ensanche el territorio de cada hogar representado en este lugar y sobre todo permite, Señor, que tu palabra viaje a lo largo de todos los corazones necesitados de armonía de interior y sobre todo corazones llenos de no solo el regocijo tuyo, sino de que pueden lograr obtener resultados favorables si solo disponen su corazón aún sin conocerte demasiado. Dale a cada corazón de guerrero en este lugar, en este momento, y a aquellos de los que están escuchando, la capacidad de poder pelear sus batallas en base a su crecimiento y permite en el nombre de Jesús que haya victorias continuas en cada situación que se presente y sobre todo que la gloria de Dios se manifieste en cada lugar y en cada hogar para que las familias sean levantadas y sobre todo las iglesias transformadas con hombres y mujeres con corazones conforme a la voluntad y al deseo del Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.